A ver, a veces pasa que en las historias que más nos gustan encontramos, no sé, pequeños detalles que no cuadran. Y son justo esas pequeñas inconsistencias las que, curiosamente, pueden desvelar las verdades más grandes sobre cómo se hicieron. Un simple detalle, una contradicción que parece menor, puede ser como una llave que nos abre una puerta a la mente del creador, a cómo era la producción en ese momento e incluso a la cultura de toda una época. Y la chispa para este análisis viene de ahí, de una pregunta de un fan en Reddit sobre un villano de la serie original de Dragon Ball, nada menos que el General Blue. Es un detalle que, como él mismo dice, le ha estado rondando la cabeza, y la verdad es que abre un misterio de lo más fascinante. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto y a intentar unir todas las piezas. ¿Cuál es la historia real que se esconde detrás de este enigma que ha tenido a los fans dándole vueltas durante décadas? Lo primero es lo primero. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El núcleo de todo este misterio es una contradicción clarísima en la historia, una que además aparece tanto en el manga como en el anime. A ver, las pruebas son bastante claras, ¿verdad? Por un lado tenemos la llamada, después de que le den para el pelo, pero oye, habiendo conseguido el radar del dragón, Blue llama al cuartel. Y no solo eso, le felicitan, le dicen que muy bien y que vuelva para la base pero ya. ¿Y luego qué pasa? Llega allí y el comandante Red está que trina, vamos, furioso. Lo trata como si fuera un inútil que ha vuelto por su cuenta y ¡zas!, sentenciado a muerte. La pregunta es obvia, ¿qué demonios ha pasado aquí? Como es lógico, esta aparente contradicción ha generado años y años de debate entre los fans. Y de todas esas discusiones podemos sacar tres teorías principales que intentan darle algo de sentido. Vamos a explorar cada una de ellas, una por una, desde la que, le echa la culpa a un simple despiste del autor, hasta la que busca una lógica dentro del propio universo de la serie. La primera teoría, y quizá la más sencilla, apunta directamente al creador, a Akira Toriyama. Es de sobra conocido que él escribía la historia semana a semana, sin planificar demasiado a largo plazo. Así que, ¿es posible que simplemente se le olvidara que le había ordenado a Blue volver a la base? Pues sinceramente es totalmente plausible. La segunda teoría ya sugiere que fue una decisión narrativa totalmente deliberada. A ver, había que introducir a un villano nuevo y letal, el mercenario Tao. ¿Y qué mejor manera de demostrar lo peligroso que es que hacerle eliminar de un plumazo a un general de alto rango como Blue? De repente, Tao quedaba establecido como una amenaza de un nivel completamente diferente. Blue simplemente se convirtió en un peón sacrificable. Y luego está la tercera teoría, que defiende que aquí no hay ningún agujero de guión, para nada, que todo es una demostración del carácter del comandante Red. Es un líder absolutamente despiadado y para él cualquier fallo, por mínimo que sea, es inaceptable y se paga con la vida. Las ejecuciones por capricho eran el pan de cada día en su ejército. O sea que según esta teoría, Blue pues simplemente no supo ver el percal. Pero claro, ¿y si la respuesta no está solo en la trama, sino en la propia naturaleza del personaje del General Blue? Porque es aquí donde la investigación da un giro fascinante que revela un contexto mucho más profundo. Para entender de verdad lo que pasó, tenemos que pararnos a analizar quién era el General Blue y, sobre todo, qué representaba en la cultura de los años 80, que es cuando se creó Dragon Ball. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más compleja. Resulta que un análisis académico de 2017 sobre la representación LGTB+ en el anime nos da un contexto clave que nos obliga a replantear todo el misterio. Y es que claro, el General Blue no era un villano del montón, para nada. Fue de hecho uno de los primerísimos personajes que se presentaron como explícitamente homosexuales en un anime shonen, o sea, en una serie dirigida a un público masculino joven. Esto, queramos o no, lo convierte en un hito en la historia del anime. Un hito, eso sí, bastante problemático. Para que nos hagamos una idea del momento, Dragon Ball estaba metiéndose en estos temas años antes de que aparecieran personajes tan icónicos como los de Sailor Moon. Y lo hacía en una época en la que esto era algo casi impensable en series de tantísima difusión. Lo que pasa es que esta representación fue, extremadamente controvertida. El propio artículo académico describe una escena en concreto en la que Blue se encapricha de un niño y la califica de un caso bastante alarmante de pedofilia. Es evidente que se manejó de una forma que hoy en día se vería de una manera muy diferente y crítica. La incomodidad que generó el personaje fue tal que fuera de Japón, las versiones internacionales tiraron por la calle de en medio. Censuraron la escena. Por ejemplo, en los doblajes de Estados Unidos y Latinoamérica, se usó la voz de una actriz para el niño, para dar a entender que en realidad era una niña. Se cambió por completo la problemática intención original. Y con todo esto sobre la mesa, vamos a pasar al veredicto final, a ver cómo encajan todas las piezas para resolver, por fin, el caso de esta aparente contradicción.
Al final, la respuesta no es una única teoría, sino una mezcla fascinante de todas ellas. Lo que llamamos agujero de guión es en realidad el resultado de juntar el proceso creativo espontáneo de Toriyama con la necesidad narrativa de meter a un villano más fuerte y, por último, el manejo un poco torpe de un personaje que era muy controvertido para su época. En última instancia, lo que parecía un pequeño error de continuidad nos ofrece una visión privilegiada de las fuerzas tan complejas que dan forma a las historias que nos encantan. No es tanto un error, sino una ventana al proceso creativo, que es un acto, desordenado, muy humano y con un peso cultural enorme. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuántas de nuestras historias favoritas están en realidad moldeadas por detalles olvidados, por decisiones narrativas difíciles y por las tensiones culturales de su tiempo? Es un recordatorio muy potente de que detrás de cada historia bien pulida, a menudo se esconde un pasado lleno de improvisación y de evolución cultural.